El ser humano funcional como un todo integrado. El organismo humano funciona siempre como un todo, sea realizando sus funciones normales o defendiéndose de los estímulos mórbidos a lo que llamamos enfermedad. Existen en el individuo tres planos en cuanto a la importancia jerárquica de las funciones, tanto en la salud como en la enfermedad, existiendo interacción entre los planos en sus límites. Vitulcas lo representa como una construcción tridimensional de los distintos planos del individuo, como envolturas o vainas cónicas concéntricas. El más central en importancia es el plano mental, espiritual. El siguiente es el emocional y el más periférico es el físico. A su vez, cada plano se puede dividir en varias disposiciones jerárquicas. Su centro de gravedad se mueve en dos direcciones básicas. Cada envoltura o plano tiene su propia jerarquía lineal. Tiene correspondencias con los demás planos. Cuanto más alto se llega en una vaina o envoltura, o lo que llamaríamos plano, más profundamente se llega en el organismo. Al cambiar de una envoltura a la altura correspondiente de otra, la dirección más central representa la degeneración de la salud global del individuo, mientras que el movimiento hacia la envoltura externa indica una mejoría en su salud. La región más importante se encuentra en el pináculo del plano central mental espiritual, que no tiene correspondencia con los planos emocional o físico. La región menos importante dentro de ese esquema concéntrico se encuentra en el fondo, en la parte inferior, y es la envoltura externa, o sea, lo que llamamos físico, que no tiene tampoco en esa área correspondencia con los otros planos, que son el emocional o el mental. Cada altura se refleja hasta cierto punto sobre las demás y siempre existe una interacción dinámica y simultánea entre todos los planos. Los estímulos a cambio en un plano afectan simultáneamente a los demás en mayor o menor grado según el centro de gravedad de la interacción en un momento determinado. Son tres los factores que determinan o alteran el centro de gravedad de la alteración, que son la fuerza o debilidad hereditaria del mecanismo de defensa en primer lugar. Segundo, la intensidad de los estímulos mórbidos que se reciben en los tres planos. Y tercero, el grado de interferencia de los tratamientos que son capaces de reforzar el mecanismo de defensa como globalidad. Esos tratamientos por lo regular son alopáticos. Estos tres factores afectan tanto al nivel de defensa del organismo en un momento determinado, como a la dirección del cambio de centro de gravedad cuando alteran la salud de la persona. Si se combinan estos tres factores de forma que producen un deterioro de la salud, son dos las direcciones hacia las que se puede mover el centro de gravedad. La primera, pueden cambiar de forma lineal en la jerarquía en un plano, con solo mínimos cambios correspondientes en los siguientes planos, casi no los afectan. Los síntomas pueden saltar de una vaina periférica a otra más central, o sea, pueden interiorizarse. Esto puede suceder si el mecanismo de defensa es débil, si se produce un choque grave o si se utiliza un potente tratamiento supresor. Como norma general, la progresión a regiones más centrales tiene peor pronóstico que la progresión lineal en una sola jerarquía. Es decir,
que entre más sea la afectación y la internación dentro de los planos, más afecta a la salud. Entre más sea hacia la superficie o hacia lo físico, es menos la afectación en la salud del enfermo. La medicina psicosomática ha observado muchas correspondencias entre los estados emocionales y las dolencias. Por ejemplo, la melancolía corresponde a una disfunción hepática. Las personalidades compulsivas con rabia reprimida tienden a ser propensas al cáncer. Ese es otro de los ejemplos. Conforme a la ciencia de la embriología, hay secuencias o vías de alteración, y estas se originan en los tejidos, tienen su origen en los tejidos embriológicos primordiales, en los que esos que se desarrollan cuando se va desarrollando, que se forman cuando se va desarrollando el feto, y que se forman gradualmente en el organismo de los seres humanos, y que se va realizando en los 3 niveles. Esos 3 niveles son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. A partir de esa clasificación, para la ciencia se justifica, es ahí donde justifica la afinidad de los órganos y sistemas entre sí, a causa de su origen, ese origen común que hay en las 3 capas tisulares. Por lo que se llega a hacer una predisposición, a lo que llamamos una predisposición o una vía de internación de la enfermedad. Es a grandes rasgos lo que nos enseña Vitulcas con esta lección. Por lo que yo opino que esta información es tan importante para conocer y comprender cómo funcionan los desequilibrios en el organismo. Y de acuerdo con esto que hemos aprendido, el homeópata se puede ayudar a comprender el comportamiento de una patología, lo que le va a permitir con mayor facilidad encontrar el tratamiento adecuado para los enfermos y comprender cómo puede evolucionar la curación dentro del organismo, y así reafirmar o hacer un cambio en los tratamientos cuando se piense que esto no ha funcionado.